Dios les bendiga a todos y a todas. Mi nombre es Javes Naún Parra Muñoz. Soy teólogo profesional, especialista en educación y sagrada escritura. Y mi enfoque, además de la educación teológica para adultos, ha estado muy de cerca con la educación infantil y adolescente. Entonces, esta primera ponencia será soledad y comunicación. Entonces, recuerden, si hay inquietudes, pueden alzar las manos para darles la palabra. Entonces, avanzamos. Parece una pregunta trivial. ¿Qué es la adolescencia? Yo sé que todos ya hemos escuchado algo sobre qué es la adolescencia, entonces no vamos a profundizar en este primer punto, ya que el enfoque de esta ponencia es otro, pero igualmente hay que tomar una base. Y la base de sobre qué es la adolescencia, vamos a tomarla a partir de entender que es un periodo del desarrollo humano inmediatamente posterior a la niñez y previo a la adultez, durante el cual ocurren los principales cambios biológicos, sexuales, sociales, psicológicos, que van a dar como resultado un individuo maduro. Un individuo maduro, por favor los micrófonos, se tiene como inicio de la adolescencia la entrada del individuo a la pubertad. Entonces, quedémonos con algo muy sencillo. La adolescencia es el periodo que comprende el fin de la niñez y el inicio de la adultez. En ese periodo podríamos distinguirlo. Hace un par de semanas estuvimos en la emisora Impacto Estéreo de la ciudad de Villa del Rosario compartiendo un tema allá en la emisora con la licenciada Wendy Rey, donde hablábamos de los adolescentes. ¿Qué es ser adolescente en el siglo XXI? Esa participación está en YouTube, después se las compartimos para que ustedes también puedan verla. Y allí hablábamos sobre que a grandes rasgos podríamos decir que las etapas del ser humano podrían ser las siguientes. La niñez caracterizada por la diversión, la adolescencia por la ilusión, la juventud por las decisiones y la adultez pues por la consolidación y resultado de esas decisiones. Entonces podríamos tomar ese espacio de la adolescencia como la ilusión. En esa ilusión vamos viendo cómo los adolescentes, aunque algunos van a trabajar edades diferentes, algunos hablan de la adolescencia desde los 10, 11 años hasta los 15, otros hablan desde los 9 años, otros hablan que pasa incluso los 15 y 16 años. En últimas, entendamos que es un periodo en el cual suceden muchos cambios. Vamos a hablar más ahora sobre ello. Pero entonces entendamos también que además de los cambios físicos, muy notorios ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en el varón, el engrosamiento de su voz, ¿cierto? Lo que coloquialmente llamaríamos la manzana, ¿cierto? En las mujeres, el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo, digamos, en ambos sexos, el desarrollo de sus órganos genitales, ¿cierto? El desarrollo de la libido, que es lo que hace que se dispare, digámoslo así, esta parte sexual, que allí es importante que nosotros tengamos un acompañamiento sano, porque de lo contrario, este acompañamiento lo pueden tener desde otras ventanas. Otros cambios que suceden van a ser también desde la parte, digámoslo así, social, que es en lo que vamos a enfocarnos hoy. Entonces, resumamos, la adolescencia es un periodo de tránsito entre la niñez y la adultez donde hay muchos cambios y todos estos cambios están abrazados por las ilusiones de los adolescentes. Quiero ser músico, quiero ser cantante, quiero ser policía, quiero ser ingeniero, quiero, y se pasa la adolescencia en quiero ser, tanto así que a nosotros como adultos en ocasiones nos fastidia eso. Y les decimos, usted todavía no sabe qué quiere ser, en lugar de motivarnos, sino que
cortamos esas ilusiones. Entendiendo qué es la adolescencia, avanzamos. Por todos los cambios que ocurren, que mencionamos hace un momento, es importante entender que la adolescencia, atención a esto, es un periodo que requiere de soporte y atención familiar, a la par que tolerancia y, por lo general, enormes cuotas de paciencia, que en ocasiones pareciese que todos los adultos tuviéramos como segundo nombre paciencia, pero el primero, poca. Entonces, tengamos cuidado, por favor, porque la adolescencia demanda paciencia, demanda atención familiar, demanda soporte. Y en este punto, quiero felicitarles a ustedes, padres de familia, madres de familia, pastores, pastoras, profesores y profesoras, por interesarse en este programa, porque demuestra el interés por esta población. Entonces, se requiere todo esto. Y como lo dije hace un momento, al inicio del programa, son realidades que pasan, que están pasando, y que a veces nosotros no miramos, a veces nosotros no ponemos cuidado, invisibilizamos, decimos que no es importante, nos burlamos. Y cuidado, por favor, porque hay huellas que se dejan. Entonces, ahora, con esta introducción, avancemos al punto de comunidad y sociedad en los adolescentes. Quiero invitarles a que no abracemos un concepto que es muy válido, claro que es muy válido, y es que adolescente es sinónimo de adolecer. Al igual que alumno es sinónimo por etimología a sin luz. Quiero invitarles a que no abracemos este concepto como propio, como único. ¿Por qué? Porque es bueno que no tengamos conceptos negativos, sino que miremos ante lo positivo de cada situación. Si bien es cierto que por etimología, por raíz, puede ser válido, por lo menos para esta ponencia, no tengamos en cuenta ese concepto. Quedémonos, como les dije hace un momento, con el concepto de que adolescencia es un periodo de cambio y de ilusiones. Prosigo. Entonces, los adolescentes. Estamos hablando de la comunidad y la sociedad en los adolescentes. No nos desliguemos de esto, ¿no? Entonces, los adolescentes suelen buscar a sus iguales, formando y uniéndose a grupos donde coinciden en lo musical, lo artístico, lo étnico. En el video que vamos a compartirles sobre el programa que tuvimos con la licenciada Wendy Rey en la emisora Impacto Estéreo hace par de días, allí hacíamos básicamente un paralelo, una comparativa entre los adolescentes del siglo XX, ¿cierto? Y yo sé que todos ustedes aquí, mayoría son del siglo XX, en su adolescencia me refiero, pues, porque habrán personas que nacieron en los 80, en los 70, ¿cierto? Entonces su adolescencia fue siglo pasado. Y la adolescencia de hoy, siglo XX, siglo XXI, ha sido diferente. Porque no es lo mismo la adolescencia de inicio del 2000, la adolescencia del 2010 en adelante y la adolescencia de hoy, 2020 en adelante. Y en estas diferencias tenemos, por ejemplo, en el pasado, digamos los 90, ¿cierto? Donde el adolescente lo que le gustaba era compartir en la calle, jugando pelota, jugando rayuela, tocando timbres, ¿cierto? Y jugando en la calle hasta que entraba a tomar agua y no lo dejaban salir más, ¿cierto?
o hasta que la mamá salía por la ventana y le decía una frase. A ver, ¿quién dice alguna frase? A ver si coincide con la que estoy pensando. Que si iba a dónde, que si iba a dormir a dónde. A ver, ¿quién? Por favor, alguien. No, no, ninguna, pues, ninguno. Y es que el jovencito va a dormir en la calle, ¿cierto? Entonces, como que mejor me entro. Entonces, digamos que esos 90, ¿cierto? De jugar, de estar descalzos en la calle, ¿cierto? De que el amiguito pidiera permiso para que lo dejaran salir. Después ya vemos inicios de los 2000, digámoslo así, o en los 2000 más bien, donde ya estos grupos ya no son solamente los de la cuadra, como los 90, sino que ya son grupos y se empezó a ver mucho lo de las denominadas tribus urbanas, 2006, 2008, ¿cierto? Los emos, los reggaetoneros, los raperos, los punk, los floggers, bueno, los hippies. Y empezamos a ver diferentes grupos, los cabecearrapadas, que eran los que se creen nazis, ¿cierto? Diferentes grupos y empezaban a socializar. Y empezaron en las ciudades a existir parques donde era muy común uno ir y encontrar esos grupos de personas. En Cali, la Loma de la Cruz, por esa época, era muy común ir y encontrar el grupito de emos, punquetos, etcétera, etcétera. Después, ya en los 2010 en adelante, empezó el auge de la tecnología. Cuando digo auge me refiero porque, claro, en 2007 habían celulares, en 2008 había celulares, claro que sí, pero no estaba como tan popularizado. Pero ya en 2010 en adelante, digámoslo así, empezamos a ver cómo los adolescentes ya tenían acceso a celulares. Y ahí empezó la moda para interactuar a través de qué? ¿A través de qué? Ya con el computador, digamos, y las redes páginas sociales. las redes sociales. Pero antes del Facebook existieron unas páginas que eran para qué? A ver. Para chatear, Para chatear. Para Messenger. Chatear. El Messenger, correcto. Entonces estaba Latin Chat, Cali Scali, bueno, no me acuerdo de más. Entonces, los adolescentes, ¿qué hacíamos? ¿Cierto? Y empezar a compartir con personas, ¿de dónde? No sé, porque muchas veces no se decían las verdades, ¿cierto? Pero empezó como esa moda de qué? De hacer comunidad con personas de otros lugares. Y ahora, después de ese chat, ahora sí, agreguémoslo al mes, ¿cierto? Y empezábamos con los correos que hoy nos darían vergüenza, pero que los que tenemos tal vez 30, 35 años, 28 años, los tuvimos. ¿Y qué era? princesitazul@hotmail.com, el superpapi @caliscali@yahoo, porque eran los primeros, digamos, dominios, pero empezó eso, esa interacción. Ahora, acabando a mitad después del 2010 en adelante, 2012, 2014, ya no era meternos a una página, ¿cierto? A buscar un nick, el nickname era como el apodo, sino que ya que ahora sí que se popularizó. Ahora sí, las que Facebook. Facebook, las redes sociales. Claro, se empezó con el PIN de BlackBerry, pero no todos tienen BlackBerry. Después el Sónico, Metroflog, el Hi-Fi y el Facebook, ¿cierto? El Facebook es de los más nuevos y que se quedó, pero antes hubieron otros. Entonces, los adolescentes ahora sí ya podían filtrar con quién iban a chatear. Ya pueden filtrar, ya pueden buscar, guiarse por las fotos, filtrar por los gustos, filtrar por las características que quieren encontrar. Con este, con este desarrollo que acabo de hacer, donde hago un ejercicio, digamos, de una ruta de cómo avanzó el proceso,
de compartir en la calle, o sea, con los vecinitos, ya con los grupos de tribus urbanas, con los chats, con las redes sociales, solo estoy haciendo un recorderis. ¿Cómo hace comunidad los adolescentes? Claro, si nos vamos más para atrás, 80 y 70, esta comunidad ya fue un poco más pesada, porque la comunidad de los adolescentes eran sus padres en el trabajo, ¿cierto? El adolescente con quien hacía comunidad, con los patrones del papá, porque se volvían sus patrones. Por allá en los 70, en los 80, los adolescentes pues muy poco continuaban los estudios. Entonces, ¿para dónde? ¿Con quién hacían comunidad? Con los que recogían café, con los que trabajaban en las fincas. Entonces, ampliamos un poco más esta parte de cómo se hacía comunidad. Entonces, ahora que hay como más, ¿cómo se dice? Ya los adolescentes no tienen como esa carga laboral. Claro, hay adolescentes que todavía, por X o Y motivos, algunos porque son explotados laboralmente, otros porque el rebusque vincula a todos los de la familia. Pero hablemos de adolescentes que no tienen estas dos condiciones. Entonces ya tienen como la libertad de poder escoger sus grupos sociales. ¿Y cómo los hacen? ¿Cómo escogen? A partir de los gustos musicales, artísticos y étnicos. Cuando digo étnicos es porque, por ejemplo, en algunas universidades, sobre todo las públicas, existen los colectivos afro, los colectivos indígenas, entonces como que se fortalece mucho esta parte, ¿cierto? Los colegios también, entonces por eso lo menciono. Lo artístico, pues bueno, creo que si a usted le gustan los murales, pues los adolescentes buscan muralismo, ¿cierto? Si lo musical, pues eso sí. Y yo creo, a ver, ¿quién me quiere decir un grupo musical que escuchen los adolescentes? Ojo, adolescentes. A ver, padres, madres, pastores, profesores. De hoy en día, yo he escuchado que le De dan hoy día. a unos chinitos, unos BTS, bueno, algo BTS, feo. muy bien. Eso es. Y hay por ahí una jovencita también, tengo una sobrinita que escucha mucho y quiere vestirse como ella, tiene el pelo rosado, pero la verdad no tengo presente el nombre. Ok, es correcto. BTS, ¿cierto? Hay personas, conozco jóvenes, pues no jóvenes de 25, no, pero jóvenes de 22 que siguen con ese grupo. Entonces, miremos que hay adolescencias extendidas. Pero bueno, entonces, esto simplemente lo menciono porque en estos lugares comunes, el adolescente se siente cómodo. Se siente cómodo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor John. ¿Sí ves? Creo que ese formar de grupos entre los adolescentes hoy en día lo están arraigando desde los niños, ¿no? Hay una película que se llama Red y pues esas niñas no son adolescentes en esa película, son niñas de 12 años, 11, bueno, que pasa es que para mí un adolescente ya debe ser 14, 15, 16 años, pero son niñas y ellas hacen hasta lo imposible recogiendo dinero para ir a ver un grupo musical. Y ellas se enamoran pues por completo, entonces desde allí como que les van sembrando esas semillitas a las niñas y guiándolas a través de las redes, de los medios de comunicación hacia dónde venir, porque a veces ni saben a dónde tienen que ir. Sí, es cierto. Cuando la hermana menciona que para ella los adolescentes van desde los 14 por ahí, bueno, fisiológicamente la adolescencia puede empezar, digámoslo así, cuando los cambios en el cuerpo se van dando. Por ejemplo, en la mujer, cuando su desarrollo menstrual, ¿cierto? Ya comienza. Entonces, desde esa óptica, por eso les decía que hay fechas que pueden variar, porque hay señoritas que este proceso comienza 10, 11 años y otras desde mucho más antes, ¿cierto? Entonces, eh, y es importante que entendamos esto de los periodos. Me refiero los, los periodos de tiempo que abarcan, porque cuando comienzan estos cambios, el adolescente se siente diferente. Y en esa diferencia
es que busca sus iguales. Repito la frase. El adolescente se siente diferente. ¿A quién? A los adultos, a los niños. Entonces busca sus iguales, los que estén viviendo, sintiendo lo mismo. Sí, señora Pastora Estela. Dios te bendiga, Javes, excelente ponencia. Amén. Bueno, al hablar de los adolescentes, yo escuché a una profesional, una psicóloga cristiana, decir, ella también, digamos, explica que la adolescencia se divide en dos. Tú lo corroborarás, no sé. Me pareció interesante que a partir de los 9 años hasta los 14, la adolescencia temprana y la tardía arranca desde los 15 hasta los 20, 21. Esa es mi intervención. Gracias. Ok, muchas gracias. Efectivamente, como lo menciona la pastora, algunos van a plantear esos dos periodos. La adolescencia temprana, efectivamente, de los 10, 11 años hasta los 14 o 15, pero puede ser más antes por el inicio de estos cambios. Y la tardía desde los 14 o 15 hasta los 20, efectivamente, ya cuando el adolescente, digámoslo así, ya se consolida en cómo quiere incluso identificarse a nivel de género. Entonces, sí es muy bueno que entendamos estas dos categorías que se pueden encontrar. Sobre esta parte de género, vamos a hablar mañana. Entonces, sería muy bueno que hiciéramos lo posible por estar, porque yo sé que hay ocupaciones y a veces uno como que se proyecta, no, yo estoy en tales conferencias, pero hagamos el esfuerzo por participar de todas, porque estarán muy buenas. ¿Algo de inversión más? Sí, profe, una pregunta con respecto a lo que acaba de decir la pastora. ¿Tiene que ver con la madurez mental también Sí, esa división que ella decía? es correcto. Y también con la madurez social. Cuando digo social, es porque hay unos ritos de iniciación. Por ejemplo, en algunas culturas, la fiesta de 15 años, que esto se hereda, atención, porque por ahora es bonito y es muy bonita. Y a mí me parece genial estos reconocimientos. Pero esta fiesta de 15 años viene de la idea de que la señorita ya, ya tiene su desarrollo menstrual y ya puede casarse. Suena como raro, ¿cierto? Pero básicamente es como una presentación pública de que ya no es niña. Al igual que en los judíos, el bar mitzvah y el bar mitzvah y bat mitzvah, que es una presentación de que ese joven, esa señorita, ya no es niña, ya puede ser tomado como adulto. Entonces va desde esa madurez social, me refiero social y en comillas, porque también va desde las convenciones sociales de cada cultura, de cada comunidad. ¿Otra intervención o avanzamos? ¿Quién más? Bueno, entonces genial. Perdón, profe, sí. Sí, dime. Perdón. Sí, o sea, ahorita me impresionó lo que acaba de explicar usted sobre la madurez social, nunca lo había escuchado, porque nosotros como padres cuidamos nuestras hijas, hablando de las jóvenes, de las niñas, ¿no? En el ejercicio de su experiencia sexual y todo eso, y cogemos y las tiramos hacia esa, o sea, hasta ahorita es que caigo en cuenta de ese proceso. En los 15 años como que las abrimos al mundo y bueno, tomen las que es impresionante porque claro, pues como uno simplemente lo ve como una tradición bonita, como decía usted, pero no mira el trasfondo en realidad como debería ser. O sea, es una presentación al público y diga, aquí está lista. Se la está como entregando uno a los lobos, bueno, por decirlo así, ¿no? Pero es que sí es. por lo general, cada ceremonia es un testimonio social. Por ejemplo, el matrimonio. Sí, aparte de lo religioso y lo espiritual, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy un varón adulto, claro, que me gustan las mujeres, pero que ahora solo me gusta y solo me dedico A una. a una. ¿Y por qué el matrimonio? Pues si se hace de hecho público,
para que todo el mundo diga, ya no está disponible. Son testimonios públicos. Hay una cosa, profe, y es que hoy en día en realidad... Otra cosita, qué pena. Es igual que el bautismo. El bautismo es una ceremonia muy especial, claro que sí, claro que sí. Pero también es un testimonio público de que yo ya no estoy en ese mundo, sino que ya estoy en otra dinámica de vida. ¿Ves? Entonces, mire que siempre hay connotaciones sociales. Prosigue, qué pena. Gracias, profe. No, sí, tiene razón, sino que esta parte, esta connotación social, se sale del ámbito espiritual que uno quisiera, porque se está abierto a los pro, a los contra, o a lo positivo y a lo negativo. Y hoy en día, si usted revisa, los 15 años son tan diferentes. Hoy en día he visto quinceañeras vestidas de negro, pues eso ya son gustos. Pero hoy en día hacen unos bailes, que el baile de 15 años ya no es el vals, sino que hacen unos bailes reggaetoneros, unas cosas, unas presentaciones que, mejor dicho, o sea, yo vi uno que nada que ver con una señorita o una niña o una adolescente, en realidad parecía una mujer de 20 y tantos años haciendo ese tipo de baile. Entonces, no hemos revisado, ya yo nunca había revisado que en realidad es lo que usted dice, es una madurez social donde estamos lanzando a nuestras hijas a espacios diferentes de los que nosotros tal vez quisiéramos. Es que cada proceso se resignifica. Entonces, lo que en un momento era el cambio, digámoslo, de ya se puede casar, digamos, ya puede tener hijos, después pasó, digámoslo, a esa presentación social, donde incluso entre más grande la fiesta, la familia sacaba más pecho. Ahora, hoy por hoy ya ese evento es más de autonomía. ¿Qué es lo que me gusta y qué quiero enseñar? ¿Qué quiero mostrar? Y esto es comunidad. Pastora Estela. Sí, profe. Bueno, dos cositas. Qué pena. Como es coloquio, es charla, es conversatorio. Bueno, lo que acabas de decir, sumamente importante, y los que son aquí papás, entendamos esto. Con lo que tú acabas de decir, toco el punto de los 15 años, lo de la presentación a la sociedad de mi niña, de mi hija, mi esposo, el pastor Víctor. Ahora entiendo lo que él le comparte a los papás, aún con la licenciada Wendy, mi hija, y nuestra hija menor Karen, ambas pasaron los 15 años, se les celebró, y algo que mi esposo siempre ha tenido en cuenta y dice, no estoy de acuerdo con el cambio de zapatillas, porque se dice de niña a mujer, o sea, no, sigue siendo una jovencita, ¿sí? Aunque ya tiene rasgos de una mujer ya con todo formado, pero a veces las chicas malentienden eso en la parte social, malentienden que es que ya está lista, que ya puede tener novio, no, sigue siendo una persona en formación, ¿sí? Entonces mi esposo, correcto, en el caso de nuestras hijas, muy personal fue que mi esposo dijo, le haremos ceremonia, oramos, bonito, pero eso del cambio de zapatilla, eso, mi esposo él tiene su concepto personal como pastor que no. Con base en lo que tú acabas de explicar, muy, muy importante. Bueno, lo otro en cuanto, tocando lo de la adolescencia, el periodo de transición que acabas de explicar, hay padres que se probleman solitos, dicen, pero si mi niño en primaria era 10, todo 10, excelente, pero ahora empezó los 11, 12 años y ahora en lugar de ser 10 es 0.1, 0.1. Sí, es que la adolescencia es que los papás entiendan que es transición. Muchas cosas se vuelven al revés, ¿no? Porque el cerebro de ellos, bueno, de pronto nuestros psicólogos nos explicarán mejor, pero lo que he aprendido como pastor y enseñar a nuestros maestros de escuela dominical es que ellos, el cerebro cambia, es una explosión de emociones y de cosas. Entonces, para que entendamos eso, que hay padres que les dan hasta jugueteras, maltratan a los muchachos, ¿sí? Usted en primaria era excelente, ¿qué le está pasando? Eso es que, bueno, y tomando el tema hoy día de la tecnología, le voy a decomisar el celular, bueno, mucho chat, muchas redes, Entonces ahí empieza la problemática, profesor Naum. Entonces, para que entendamos esa parte, la parte biológica, esa estructura cerebral, emocional, bueno, quería compartirles eso. Gracias, profe.
Dale, muchas gracias. Es importante que nosotros vayamos haciendo significativo esto que estamos aprendiendo o que estamos recordando. ¿Qué es significativo? Hacerlo, ponerle sentido. O sea, como decirle, ah, con razón que, ah, claro, ese diálogo como de entender es lo significativo. Y es muy bueno que vayamos haciendo eso. Algo para cerrar la participación de los que han hablado, recordemos que aunque las sociedades tengan significados, cada familia resignifica estos eventos. Por eso es que vemos 15 años de diferentes maneras, padres con diferentes formas, porque resignifican cada ceremonia, digámoslo de esa manera. Entonces, de acuerdo a lo que hablábamos ahora de la comunidad, de cómo se crea comunidad con los de los adolescentes, hoy por hoy, perdón, bien, hoy por hoy podemos tener en cuenta que estos grupos pueden tener lugares de encuentro para socializar o limitarse a las redes sociales. Ya los adolescentes, como les dije hace un momento, buscan sus iguales, ¿cierto? ¿Quién escucha la misma música? ¿Quién ve los mismos muñecos? Hablando pues de caricaturas, digámoslo así, anime, manga, etcétera. Y pueden socializar a nivel presencial o a nivel digital. Entonces, ya esos grupos de encuentro no son como antes, que nos quedábamos hasta las 10 de la noche si estábamos de buenas, jugando a la lleva, rayuela en la calle. Ya se quedan, son horas dañándose la vista. Y esto hay que aclararlo con amor. Porque si usted le dice a sus adolescentes, apague eso, que se va a tirar los ojos, el adolescente puede entenderlo como que usted está en contra de esa libertad y no lo va a entender por el lado de la salud. Debido a la asociación que estos jóvenes hacen con sus pares, o sea, con sus iguales, pares, cuidado, pares de iguales, ven con distancia a quienes no hacen parte de dichos grupos, es decir, sus padres y demás adultos. Entonces, como el papá, a nivel general, no hablo de cristianos, el papá le gusta la ranchera, el vallenato, y a él no le gusta eso, pues entonces no va a compartir con su papá. ¿Ven? Entonces comparten con nosotros. Cuando un adolescente no se identifica con un grupo, y aquí está lo peligroso, cuando un adolescente no se identifica con un grupo o es rechazado por un grupo, puede entrar en crisis debido a la no aceptación. O sea, repito, si un adolescente lo rechazan, ¿cierto? Un adolescente quiere sumarse al grupo de los populares, de los reggaetoneros, de los otakus, y lo rechazan porque tiene una condición económica, social, étnica, en fin, lo rechazan. Allí puede entrar en crisis. Y aquí es donde más adelante vamos a ver la importancia de la base familiar. Porque este adolescente puede tener crisis afuera, pero esa crisis debería encontrar un asiento en su casa. Avanzamos. Los adolescentes suelen buscar a sus iguales, o sea, los que tienen gustos parecidos, comunes, formando y uniéndose. Esto ya lo avanzamos, listo. Entonces, en esta parte de la crisis es donde entramos en la comunicación familiar, que la cual debe estar siempre. No es que porque estamos en crisis ahora hablemos, no. Es una comunicación que debe ser base en todos los procesos y etapas del niño, que se convirtió en adolescente y que seguirá siendo adulto. No es que porque yo ya me fui de la casa, yo como adulto, ya no me comunico con mis padres, no les comente, no, no, no. Por eso es que la comunicación debe estar siempre como soporte. La comunicación familiar debe fortalecerse, aunque por los afanes, cuidado a esto porque hablamos de la actualidad y ocupaciones del mundo actual, se debilita. En el programa que le vamos a compartir, hablábamos de que hoy por hoy hay soledad en los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay hogares donde solamente está la madre, hay hogares donde están los dos padres, pero la economía es muy débil, entonces, si ella está solita, pues toca trabajar mucho. Y si los dos están, pero es muy débil la economía, los dos salen a buscar dinero. Y esto hace que el adolescente
esté solo. Esté solo. Padres ausentes. O podríamos llamarles padres, anoten esto por favor, padres periféricos. Padres periféricos. O sea, padres que soportan, hablamos de padres y madres, que soportan lo económico, que soportan la manutención, pues, pero que no están en esa comunicación, en ese desarrollo, en ese apoyo de sus hijos e hijas. De acuerdo a esto, se puede debilitar. Sin embargo, debemos esforzarnos, por favor, padres, madres, profesores, pastores, esforzarnos por crear puentes que les hagan saber a los adolescentes que son importantes y que nos interesamos por lo que les pasa. Una forma de los padres en los 90, inicios del 2000, interesarse por uno, no sé, no juzgo esa situación, pero la comparto, era revisarle los cuadernos a los hijos. Ponerlos así de frente y decirles, tiene orejas, esta hoja está en blanco. Había dos formas de entenderlo. La primera, que el papá buscaba una forma para castigarlos. O la segunda, que el papá o la mamá sacaba tiempo para atender el desarrollo del niño. Entonces miremos que había un espacio, una dedicación del padre para revisarle a su hijo. Claro, repito, para el hijo podía ser de dos maneras. Se interesa por mí o busca ocasión para castigarme. Pero lo que quiero resaltar es que el padre y la madre sacaba tiempo. Y era bonito. Era bonito. Hoy por hoy quizás los adolescentes de ese momento no lo entendían, pero hoy decimos, nos ponían cuidado. Se debe crear puentes, pese a esas ocupaciones, que le hagan saber a los adolescentes que son importantes. Usted debe siempre hacerle ver a su hijo adolescente que es importante. ¿Cómo le hace ver a su hijo que es importante? Aunque no tenga mucho tiempo. Reconociendo lo que a él le gusta. ¿Cierto? Claro, no estoy hablando de cosas negativas, sino de reconociendo sus gustos. ¿Cierto? Lo que le hace feliz. Y sin ánimos de que le quebremos capricho o malcriemos, sí presentarle, ¿cierto? Estos detalles que le gustan. Porque es importante. A veces no nos cuesta. Hablemos de un sabor. Listo, le regalamos un helado. Pero el que no le gusta. Sí, le llevamos un helado. Pero qué difícil era saber cuál era el que le gustaba. ¿Ven? O sea, cosas sencillas. No estoy hablando de que, ay, regalémosle lesbos, ¿no? Pues yo no sé ustedes qué harán. Pero estoy hablando de cosas sencillas. Reconocerle, que él sepa que se interesa. Pero, ahora, ¿por qué existe esa barrera con los adultos? Ya decíamos que el adolescente ve en el adulto un diferente. Entonces buscan sus iguales. Entonces, esta barrera se fortalece por esto. Esta barrera existe porque lo más importante que le ocurre al adolescente, desde el punto de vista social, que es el que estamos hablando, es la intensidad que adquiere la relación con su grupo de pares. O sea, ellos profundizan. Es como hace tiempos, los Pokémon. Se sabían 10, 15, 20 y el otro se sabía tantos. O cuando salió por allá a inicios de los 2000, no estoy mal, las tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y toda esa cosa. Entre el que más tuviera tazos. Entonces, hay como una intensidad en ese gusto. Entonces, comparten con quien también tiene. Yo recuerdo por allá también en los 2000, cuando estaba Ares. ¿Se acuerdan de Ares? Un programa del computador que bajaba 10 virus y una canción. Entonces uno creaba CDs con música y compartía. Entonces se vuelve uno intenso porque comparte eso que le gusta. Entonces, la intensidad que adquiere la relación con su grupo de pares. Este grupo de pertenencia que usa un lenguaje, una vestimenta y adornos diferentes a los de los adultos.
Y esto lo hacen porque quieren afirmar una imagen para tener seguridad y destreza social. Entonces el adolescente quiere ponerse, no sé, hablemos de los 2008. Sus pantalones de cuadritos, apretados, las Vans eran como zapaticos de tela con cuadritos, medias en las manos, moradas, mucho maquillaje en el rostro y el cabello aquí atravesado, ¿cierto? Obviamente el papá y la mamá no se iban a vestir, no se iban a vestir de esa manera, ¿cierto? Entonces él buscaba a sus pares. Y allí es importante porque no solamente el adolescente rechaza al adulto, sino que ¿qué puede pasar ahí? Se aísla. Pero si no solamente el adolescente rechaza al adulto, ¿qué otra cosa puede pasar? A la inversa, ¿qué sería? El adulto, ¿qué hace? También Rechaza. Porque ven el adolescente, un joven desorientado, que se ilusiona con muchas cosas, entonces como que usted no sabe nada y también lo rechaza. Rechazo de acá, rechazo de allá, se genera una ruptura de comunicación de todo y estamos llamados a crear puentes. Es importante, atención a esto, no caer en el error de iniciar una competencia entre la familia y el grupo de amigos. Tanto la familia como el grupo de amigos son fundamentales para el desarrollo del adolescente. La familia para el apoyo afectivo incondicional. Como les dije hace un momento, el adolescente puede tener crisis, pero qué importante. Crisis me refiero a encontrones, desencantos, pero qué importante que frente a esa crisis él pueda encontrar una base familiar. Pero si el padre lo rechaza, si el padre no crea puentes, este adolescente en esa crisis no encuentra apoyo, sino que busca otras alternativas que pueden ser negativas para su desarrollo. Entonces veamos que es importante el apoyo familiar y el apoyo de los pares, porque en los pares encuentra identidad, pero en los pares de iguales, identidad, pero en los padres, en los adultos, en el profe de escuela dominical, encuentra confianza, encuentra amor. Avanzo. Entonces, tengamos en cuenta eso. No hay que competir con los amigos. Y de esa manera, el hijo, el adolescente, no va a entrar a competir tampoco. No va a decir yo prefiero mis amigos a mi familia, sino que va a entender que hay espacios, pero es porque los adultos han generado esa base. Y si usted no ha generado esa base, no le imponga de un momento a otro. Si por alguna razón no la ha construido desde antes, empieza a construirla, pero suavecito, porque si no, va a causar sospecha y barreras con su adolescente. Ahora, de acuerdo a esto que hemos hablado, de lo social, la comunidad, ¿cuándo entonces un adolescente se puede sentir solo? ¿Cuándo él se siente solo? Sola. Principalmente, y atención a esto que es muy importante, y aquí estoy dirigido a un grupo evangélico, pero pasa aún en los lugares y en los entornos evangélicos. Principalmente en su núcleo, principalmente cuando en su núcleo familiar no se siente amado, respetado y por consiguiente vulnerado. Este último de vulnerado hago relación al abuso. Cuidado, porque hay entornos familiares, indistintivamente de la fe que se profesa, donde se puede estar viviendo tipo de abuso. Entonces, el adolescente se siente solo cuando no se siente amado, cuando se siente
que es un estorbo, o cuando se le ha dicho que fue un error, que es un estorbo, que es lo peor que le ha pasado. Porque hay palabras necias que hemos dicho. Y lo mejor para esas palabras necias es una reconciliación real. A veces es necesario que usted se siente con su hijo, con su hija, y le diga, papito, mamita, yo lo hago. Y en algún momento dije esto y no era cierto. Lo dije porque estaba estresado, estaba herido, estaba desempleado, pero no es lo que yo pienso. Perdóneme, porque si se dice coloquialmente que las mujeres tienen memoria, los adolescentes la tienen más para recordar quién le rechazó, quién le apoyó. Recuerden que buscan afecto. Entonces recuerdan muy bien quién se lo negó y quién sí se lo dio. Cuando no se siente respetado. ¿Cómo se siente respetado un adolescente? Cuando se le da su lugar, cuando tiene un lugar en el hogar, cuando tiene una voz en el hogar, cuando tiene una, ¿cómo se dice? Un estatus. Usted es mi hijo y yo lo amo. Usted no es solamente el mensajero, el aseador, el cuidador de hermanos menores, porque es que tenemos incluso, hay adolescentes, hay adolescentes, hay adolescentes que se han convertido en algo que no sería muy bueno. Y es que se han convertido en hijos parentalizados. ¿Cómo así? Hijos que se han convertido en padres para sus hermanos. Entonces, estos hijos que se han convertido en padres para sus hermanos, ¿cómo les digo yo? Se genera una crisis porque no viven sus etapas, sus transiciones. Entonces, cuidado con eso. Ahí se siente solo. Y cuando se siente vulnerado, pues con más razón. El lugar más seguro para un adolescente es su casa. Y si en su casa no tiene esa seguridad, está solo. Quiero hacer aquí, esto no es para profundizar porque ya requeriría otra profundización, pero por estas causas, principalmente lo que acabo de hablar, se puede generar intentos de suicidio. Porque como es un adolescente que tiene emociones, sentimientos encontrados, que los está desarrollando, incluso que la culpa, producto de su líbido, está allí también presente, entonces siente rechazo, siente de todo, además de que su ética no coincide con la de sus padres, su ética religiosa, su ética social, incluso a nivel desde la comunidad donde está, porque él la cuestiona. Entonces, toda esta aglomeración de cosas hace de que él sienta que no hace parte. Hay un estudio que plantea que de cada adolescente que se suicida, hay 25 casos que quedaron en intentos. Entonces, hay diferentes adolescentes que producto de la soledad, producto de eso que acabamos de mencionar, cultivan en su mente este deseo de acabar con su vida. ¿Por qué es importante entonces la comunicación? Como les digo, lo social, sus pares son importantes. Cuando hablo de importantes, atención, no me refiero a que si andan malos pasos, lo dejemos y no le digamos nada porque es su libertad. No, 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 tampoco, ¿no? Debemos ser adultos, padres, madres, profesores de escuela dominical, que nos preocupemos y les orientemos. Porque van a haber pares que no son buenos. Ahí es la prudencia para que nosotros expliquemos con amor. Y ellos nos crean. ¿Pero por qué nos van a creer? Porque hemos tejido una confianza, una base para poder que nos crean. Entonces, cuidado aquí, por favor.
en el material que vamos a compartirles, les vamos a compartir material sobre la parte de la adolescencia y el suicidio, para que ustedes lo lean y se concienticen de este tema, ¿vale? Pero no nos va a llegar a nosotros, porque vamos a trabajar esto que estamos hablando, ¿cierto? Pero sí podemos ayudar a otros. Entonces, es como la utopía que tenemos, pero sí es bueno que estemos enterados, por favor. Cuando un adolescente se siente solo, cuando no encuentra un grupo con el cual identificarse. Es que yo no sé qué soy, yo no sé qué me gusta, yo no sé con quién salir, yo no sé. O sea, esos son problemas gigantes para un adolescente. No identificarse. Y como no se identifica, no comparte. Y como no comparte, pues está solo. Y esa soledad es caldo de cultivo para malas decisiones. Cuando lo encuentra, pero es rechazado. O sea, cuando encuentra el grupo, pero es rechazado por él. O cuando es víctima de matoneo, lo que llamamos bullying. Allí se siente solo. Qué importante entonces, repito, la comunicación en la familia, el amor, para que frente a todas estas crisis que pueda tener, encuentre una base sólida este adolescente. Cuando sus calificaciones son bajas y siente temor por la reacción de los adultos. Ay, esas bobadas. No, no son bobadas. Un adolescente de 11, 12, 13, 14, 15 años, en los inicios de los 2000, era motivo de pensar, me voy de la casa porque perdí 10 materias. Me van a dar una paliza. Me voy. Esos son problemas que se tenían. Ahí lo que llamaríamos ahogarse en un vaso de agua, ¿cierto? Hay adolescentes que les sigue dando duro esto. Y puede ser por muchas razones. Tal vez le va mal porque le falta concentración, pero a veces es porque hay déficit de atención y requiere apoyos, atenciones. Entonces, antes de nosotros cuestionar, decir usted no sirve, usted por qué, revisemos qué será que puede estar pasando. Cuando no se siente cómodo consigo mismo y experimenta el autorrechazo, el adolescente busca su identidad en sus pares y cuando no encuentra como esa comodidad, se siente rechazado por los demás y también se rechaza él mismo. No se siente cómodo con lo que es. Allí también experimenta soledad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo fortalecer entonces esa comunicación para mitigar esa soledad? El adolescente puede sentirse solo porque todos nos sentimos solos, pero que sea una soledad que nos lleve a unos brazos de amor de nuestros padres, ¿cierto? Del hogar. ¿Qué podemos hacer? Creemos entornos saludables y de confianza. Creemos entornos saludables. Hay entornos tóxicos, dañinos, perjudiciales en el hogar y aún en la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque no se tienen estructuras dinámicas para atender a los niños y a los adolescentes. Entonces, el adolescente no comparte la ética de sus padres y mucho menos comparte lo que le enseña o con lo que lo entretiene alguien en la iglesia y prefiere no ir. Entonces, hay que crear entornos saludables. ¿Cómo se crean? Generando diálogos siempre desde el respeto y el amor incondicional. Cuando digo generar diálogos es que los propiciemos. Busquemos espacios incluso para dialogar. Invítalo a salir. Invita a salir a su hijo, a su hija. ¿Qué le gusta comer a él, a ella? En ese entorno de confianza, háblenle. Siendo accesibles, estando presentes, pero disponibles. Aquí hablamos del punto de los padres periféricos. Están presentes. Dan la cuota. Pagan la pensión.
le dan el recreo, pero no están disponibles para sus hijos. No están disponibles. Están siendo educados por la televisión, por la internet, por otros adolescentes y lo más triste, por otros adultos que están engañándonos para hacerles daño. Siendo accesibles, siendo presentes y disponibles, por favor. No es lo mismo estar presente a estar disponible. Por favor, volvemos a aquel punto. Si usted para generar ese espacio saludable y de confianza requiere pedirle perdón a su hijo adolescente, hágalo. Hágalo, por favor. También lo puede hacer dialogando con ellos, con ganas de entenderlos. ¿Cómo así con ganas de entenderlos? Hay personas que quieren hablar con sus adolescentes, pero como para que, ay, no, yo sí le dedico tiempo. Es que usted, y termina yéndose como antes le quedó debiendo al adolescente. Dedíquele tiempo, pero con ganas de entenderlo. Sin interrogaciones, sin ironías o comparaciones. Es que usted, ¿por qué no puede ser como fulanito? Es que usted, ¿por qué no puede ser como el hijo del pastor? Usted, ¿por qué no puede ser como ese que sacó el primer lugar en el colegio? Es que usted, ¿por qué no puede ser como su primo? Usted, ¿por qué no puede ser como su hermano menor, su hermano mayor? Entonces, por favor, sin ironías, sin comparaciones, pero con muchas ganas de entenderlos. Permitiéndoles tomar sus decisiones, pero basados en los límites y las orientaciones. Permítales entender y tomar sus decisiones. ¿Cómo así? ¿Qué quiere estudiar? ¿En qué quiere ocuparse? ¿Qué actividad extracurricular quiere hacer? ¿Cierto? Permítale escoger, pero usted esté allí para orientarle, para mostrar algunos límites, para decirle esto es mejor por esto es mejor por lo otro, pero que sea él quien decida. Compartiéndoles lo que nos gusta de ellos y resaltando sus cualidades y destrezas. A veces el adolescente nunca escucha de su padre una cualidad bonita. Nunca. Nunca escucha que es bueno para algo. Siempre hace aseo, pero nunca recibe lo hiciste bien, sino lo hiciste mal. Siempre, no sé, a ver, pensemos, cocinó. Siempre le decimos, este le quedó feo, pero nunca le decimos, uy, te quedó rico. ¿Cierto? Entonces, resaltamos a veces solo lo negativo y no lo positivo. ¿Cómo vamos a generar confianza en ese adolescente, por favor? Y algo importante, siendo el mejor ejemplo comunicativo que puedan tener. Que ellos vean en nosotros, adultos, padres, madres, pastores, líderes, profesores de escuela dominical, ese ejemplo comunicativo. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder tener un fortalecimiento de la autoestima de nuestros adolescentes. Y un adolescente con una autoestima fuerte y un apoyo de sus adultos, padres, madres, pastores, líderes, profesores, va a ser un adolescente que logre una madurez, que logre llegar a esa adultez con una solidez amplia. Y va a ser una persona que va a estar muy contenta y va a compartir lo que a este mundo le falta, que es amor. Entonces, esta es la presentación sobre soledad y comunicación. Entonces, Dios les bendiga a todos y a todas por estar pendientes de esta ponencia. Agradezco las intervenciones que en su momento nos compartieron.